Shalom, shalom, queridos siervos del amo. Benditos sean todos ustedes, sus ovejitas, que entran en este rebaño, en este cuerpo, en este redil, que también es llamado la eclesía, el cuerpo que tiene muchos miembros, un rebaño de muchas ovejitas con un solo pastor, el Israel del nuevo pacto, que también son muchos individuos, todos convertidos a nuestro amo Yahshua y a obediencia mediante la ley, que es parte de la palabra que nos purifica, queridos siervos. Y nosotros pues tenemos que tener discernimiento para saber si estamos aprendiendo y estamos siendo guiados hacia la verdad pura e inadulterada del amo por algunos de sus siervos, directamente por el Espíritu, si es que ya lo tenemos, porque algunos no lo tienen y muchos no lo tienen y reclaman tenerlo, y luego terminan mal y terminan desviados con otros sentires y con otros pensares diferentes que los que tienen el Espíritu. Y entonces se crean estas contiendas, se crean estos juicios, ellos se sienten juzgados, pero es porque no tienen discernimiento. Vamos a hablar acerca de algo que falta muchísimo entre las ovejitas, entre los muchos llamados que el Padre llama, y es un don, una virtud, queridos codritos, que falta en muchas personas llamadas al pueblo o a la quejilá o a pertenecer al Israel del nuevo pacto, y se llama discernimiento, queridos codritos. Vamos a leer algunas partes aquí de este mensaje, que tengo por escrito algunos apuntes. No lo puedo, todo esto, yo no memorizo textos así tan en línea, así en cronología, y para no dar un mensaje desbaratado, queridos codritos, o sin un fluir cronológico, pues mejor lo leo, ¿verdad? Fíjense ustedes, la historia registra que el don del discernimiento, y lo registra mediante ejemplos y mediante hechos históricos, que el don del discernimiento es quizás el don más descuidado de todos los llamados y falsos llamados y verdaderos llamados, no de este siglo nada más, sino de todos los siglos. Y lastimosamente la Escritura dice que esa falta de discernimiento lleva a apostasía, a herejías, a blasfemias y últimamente a ser descalificados como candidatos para entrar en el reino y obtener salvación y vida eterna, queridos codritos, que es para lo que estamos nosotros aprendiendo y estudiando la Escritura, porque entendemos que en ella hay vida eterna. Y entonces nosotros, a través de lo que vemos y de la historia secular y de la historia de la iglesia que está en la Torá y de la historia futura que está en la profecía que Yahshua y los apóstoles y los profetas nos hablaron, y que vemos confirmada su cumplimiento a través de hechos históricos como el surgimiento de la bestia, de la iglesiandad, de la sinagoguidad de este mundo, que están mencionados en la Escritura como profecía. Los vemos cumplidos esos eventos proféticos en la historia, y estamos rodeados ahora mismo de todas esas iglesiandades y de todas esas sinagoguidades que no tienen discernimiento y están ahí, y son de Babilonia, y son falsas, y son sectas, y son hijas de la ramera, porque no han tenido el discernimiento necesario para deducir que no están entrando en ningún verdadero pueblo, en ningún verdadero Israel, ni en ninguna verdadera eclesía. Están entrando en copias, en falsedades. Por falta de discernimiento no lo pueden deducir, queridos codritos. Entonces, hace falta discernimiento de la verdad, porque hay distintas clases y niveles de discernimiento dentro de una clase de discernimiento, por ejemplo, una clase de discernimiento es el discernimiento de la verdad. Hay distintos niveles de discernimiento dentro de lo que es el discernimiento de la verdad. Algunos individuos tendrán más discernimiento que otros en discernir la verdad que otros, y esos deben ayudar a los que tienen menos discernimiento a que tengan igual o mayor discernimiento
el que ellos tienen. Pero el discernimiento, queridos codritos, es un tema que se ha ido dejado de lado por muchos años, por muchos siglos, como dijo Yahshua. En muchas iglesias, sobre todo de la iglesiandad, en muchas sinagogas de la sinagoguidad, por básicamente dos razones. Por dos razones básicas y principales. Es que se ha dejado de lado el discernimiento que podría sacar a esas personas que están en la iglesiandad y la sinagoguidad de donde están. La primera razón es que el discernimiento es un tema que se ha presentado con connotaciones negativas porque constantemente se lo asocia con juicios moralistas y con odio propagados por la corrección política y por la pertenencia a determinada etnia, sea judía, sea romana, sea de lo que sea. Eso ya, queridos coditos, pone un impedimento. Cuando se les mete eso en la cabeza a las ovejitas, se les mete en la cabeza para que no tengan discernimiento de que la verdad va más allá de que aquel sea romano o el otro sea judío. Pero le meten ese prejuicio tanto a unos como a otros para que ni unos ni otros entren, salgan de donde están y entren, porque les hacen ver que los que están en el judaísmo, si salen para donde se metieran es para el cristianismo romano, y a los grecorromanos les hacen ver que si se salen de donde están sería para meterse en el judaísmo, y como si no hubiera más opciones. Pero hay que tener discernimiento para salir de un sitio de los judíos y de los romanos y ir al sitio común donde todos, ya no hay judío, ni romano, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni mujer, ni hombre, ni libre, ni pobre, ni rico, ni blanco, ni prieto. No conocen esa opción porque no tienen discernimiento. Entonces constantemente, pues nosotros que somos pastores nos preguntan, pero usted ya decídase, Rafael, ¿qué? ¿O es cristiano romano o es judío? Porque no puede ser las dos cosas. Es que ¿quién te dijo a ti que yo quería ser romano o judío? Yo no quiero ser ninguna de las dos cosas y no enseño a favor de ninguna de las dos cosas, y mucho menos a favor de las dos cosas simultáneamente, como tú piensas. ¿Cómo que decídase? ¿Cómo que decídase? Falta de discernimiento. Nada más que la premisa, la afirmación de que me tengo que decidir porque no puedo ser, o tengo que ser o judío o romano. Eso nota la gran falta de discernimiento de esta persona. No cree que haya una opción, y la opción es Yahshua. Yahshua no es ni judío ni es ni romano, él no es de religión ninguna. Es aparte, es de la verdad, es de la Torá. De ahí, de torcer esa Torá, esa verdad que Yahweh da pura solamente a los de su cuerpo, a los que están en Yahshua, a los de su iglesia, de su eclesia, de su pueblo, de su Israel del nuevo pacto, por torcer los demás que no tienen discernimiento. Esa verdad es que se crean pueblos, iglesias, Israeles falsos y todo este tipo de cosas. Y ahora le siguen inyectando doctrina falsa para que no puedan tener el discernimiento de saber a dónde es que tendrían que ir si decidieran salir, como si no hubiera opción. A veces los líderes de las iglesias y de las sinagogas desalientan que haya discernimiento, lo menosprecian el discernimiento, lo rechazan, lo ignoran y hasta lo reprenden, queridos codritos. No quieren que haya discernimiento, no, esa es la segunda razón, no quieren. Porque la palabra discernimiento ha sido utilizada a menudo como un falso encubrimiento por aquellos que juzgan sin piedad. Explico. Estas personas de la iglesiandad o la sinagoguidad o de la religión que sea, porque Babilonia es madre de todas las rameras, estas personas sienten ellas que no pueden permitirse el lujo, por decirlo así, de tener discernimiento para operar adecuadamente entre los creyentes que ellos albergan y cobijan, porque si permitieran el discernimiento entre sus ovejitas, serían identificados como lobos que promueven sus propias agendas malvadas. Y como ellos no quieren ser identificados como falsos pastores,
falsos judíos, falsos cristos, falsos ovejitas. No solamente no promueven el discernimiento, sino que lo condenan, lo rechazan y lo castigan, querido Codrico. Son como los falsos profetas, cuyas primeras palabras invariablemente que salen de sus bocas son una advertencia de cuidado con los falsos profetas. Ustedes no han oído a los falsos profetas más grandes advertir, cuidado contra los falsos profetas. Ustedes nunca han oído a pastores falsos decir, cuidado con los lobos disfrazados de ovejas, cuidado con los falsos obreros, cuidado porque a Satán se viste de ángel de luz y los pastores falsos también se visten de ángel de luz para engañar. Lo primero que hacen, ¿para qué? Para obstruir, desde antes que se ponga una línea de bloque que conduzca al discernimiento, demolerla con un marrón, para que simplemente no haya oportunidad de discernimiento. Eso le confirma a la gente que oyen esas cosas y las creen. Si este nos está advirtiendo contra falsos pastores o contra judíos falsos de la circuncisión, es que él no es uno, es que él no puede, uno falso no va a advertir. Tiene que ser un verdadero pastor o no estaré advirtiendo contra falsos pastores. ¡Qué ingenuidad, querido! Todo eso también se aprovechan esos falsos pastores, esos falsos profetas, esos falsos líderes, esos modernos fariseicos, para retener a sus ovejitas cautivas en Babilonia. Babilonia es así, es como una gran mole con tentáculos que tú te tratas de ir, te agarra y te mantiene y no te deja. Tiene su doctrina diseñada para que no puedas salir por ti mismo. Se requiere un milagro sobrenatural que seas llamado y escogido de Yahweh para que puedas salir, porque entonces Él es el que te saca. ¿Y cómo tú saber si eres un elegido que puede salir de Babilonia? Órale a Yahweh, pídele, Yahweh, si soy tuyo, y yo creo que lo soy, sácame de aquí. Muéstrame el camino. Es este pastor, este líder que yo tengo falso. Muéstramelo, pero te lo va a mostrar con la Torah. Tienes que comparar lo que él hace, lo que él habla, lo que él enseña, su agenda, su motivo ulterior con lo que está ahí, con el motivo ulterior de Yahshua. Tienes que comparar todo el proceso de enseñanza de él, si se basa en el mismo proceso de enseñanza y en los mismos temas y en las mismas doctrinas que Yahshua y sus apóstoles. Y si hay variación, no es. Si el evangelio, si las buenas noticias que él está predicando son otras, que no es la entrada al reino por medio de Yahshua, y acerca de cómo tenemos que estar preparados espiritualmente para entrar allí, no es un verdadero pastor, no es un verdadero maestro de Yahshua. Si es uno que niega a Yahshua, no puede ser un maestro de Yahshua puesto por él, porque Yahshua no va a poner incrédulos a predicarle a él para que crean en él. Sin embargo, vemos a montones, hordas sin discernimiento, siguiendo a blasfemos que niegan que Yahshua sea el Hijo de Yahweh. Personas como ustedes, queridos siervos, siguiendo a blasfemos como el señor Gordo, que niegan que Yahshua sea venido, el Hijo de Yahweh venido en la carne, el Verbo encarnado, y lo siguen y se tiran por el barranco que él los mande tirarse o que se tire él, como si no tuvieran un ápice de discernimiento que les dijera a ustedes o a esas personas que creen en esos falsos profetas y falsos líderes que es imposible que Yahshua, siendo el ser perfecto, omnisapiente y con el discernimiento más grande de todo el universo, se le ocurra nombrar a personas falsas que no los representan a él en representación suya para enseñar a sus ovejitas de su pueblo. No tienen el discernimiento para entender algo tan básico, que Yahshua jamás haría eso, queridos codritos. Y si Yahshua jamás lo haría, entonces esos no son siervos, no son embajadores de Yahshua, no son representantes de Yahshua, no son maestros de él, no son morés, no son rabinos, no son nada. De la misma manera, pues las personas que juzgan exaltan su juicio cruel como discernimiento. Mientras estos líderes falsos
alegan tener discernimiento al identificar a personas que tienen discernimiento verdadero y juzgarlas. Delante de la congregación exponen como malévolos, como antagonistas, como adversarios a esos que tienen discernimiento, y lo pueden identificar ellos como falsos pastores o falsos hermanos. Se confabulan todos para que hacer ver que esos que Yahweh se ha puesto en esa quejilá, en ese grupo, en esa iglesia, en esa congregación, con discernimiento, para dar a otros discernimiento y que se pongan en alerta porque están bajo un falso pastor, hacen que estas ovejitas paguen. Esos líderes inmediatamente detectan, porque tienen espíritus inmundos que los detectan, y los juzgan sin piedad y con crueldad, como falsos hermanos, como que ellos son los que tienen discernimiento de que aquellos que son los verdaderos están mintiendo y están poseídos por demonios, y ellos no. Y así el pueblo se queda confundido o completamente convencido de que lo que dicen los falsos pastores, los líderes falsos de ese pueblo, es verdad. Que los que tienen el discernimiento verdadero son los pastores falsos, y los que no tienen el discernimiento y los mentirosos son los que realmente tienen el discernimiento de Yahweh. Y entonces justifican el trato cruel que ellos dan a esas ovejitas que tienen discernimiento, como que lo hacen bajo el discernimiento de Yahweh, como que están usando su discernimiento para discernir esas personas malas, que son las buenas, que son las que tienen el discernimiento de Yahweh. Las tratan mal, las juzgan con crueldad, mientras se abalanzan sobre aquellos con verdadero discernimiento como si fueran juzgadores. Los que tienen el verdadero discernimiento lo hacen ver como, oh, estas personas se pasan juzgando. Ese hermano dice que tiene discernimiento. Es mentira, porque él se pasa juzgando. Todo lo que sale de su boca es en juicio, es en oposición. Lo que está buscando es notoriedad, lo que está buscando es fama, lo que está buscando es qué sé yo qué, y lo que está buscando es el bien de las ovejitas que despierten, porque esa persona es casi profeta. Eso mismo hacían los profetas. Yahweh los mandaba en medio de lobos, Yahweh los mandaba cuando el pueblo estaba caído, Yahweh los mandaba cuando el pueblo estaba en pecado, para que salieran de su pecado, para que despertaran. ¿Y qué hacían? Los condenaban, decían, estos son malos, y traían hasta falsos profetas. Hablen ustedes ahora. Esos falsos profetas hablaban totalmente contrario de lo que hablaban los verdaderos profetas de Yahweh, y el pueblo se confundía, y a veces hasta creía que los verdaderos profetas eran los falsos, y mandaban a matar o consentían en el asesinato de los verdaderos profetas que Yahweh les había mandado. ¿Y cuál era el resultado? En vez de convertirse por creer lo que decían los profetas verdaderos, seguían en su pecado y se perdían por haber estado oyendo los falsos profetas, creyendo que estaban oyendo a los verdaderos, por falta de verdadero discernimiento, queridos. Y esos líderes del pueblo, que son los que causan la caída del pueblo y que estén sin discernimiento para provecho suyo, porque ellos tienen agendas privadas, secretas, que necesitan promover y realizar, sin que las ovejitas que están siendo manipuladas se den cuenta. Corren por todos lados tratando de sacar la astilla del llamado ojo del culpable, mientras mantienen la tabla, el tablón, la viga en su propio ojo engañoso, como dice en Mateo 7, 1 al 6. Ahí tienen esas dos razones, queridos codritos, que les hemos presentado. Y esas dos presentaciones son ejemplos de cuán desequilibrado puede estar el discernimiento dentro del pueblo en lo que respecta al entorno de las ovejitas que Yahweh está llamando, y que está llamando a muchas, que tal vez no todas sean escogidas. Por eso mismo, por falta de discernimiento, resultarán no ser escogidas al cabo. Han causado esas agendas secretas, esas defensas de discernimiento falso de estos líderes falsos. Han causado mucha confusión y pérdida entre las ovejitas, en donde sea que estén metidas, en la iglesia, la secta, hasta en la verdadera. Donde ocurra eso, donde se permite un falso maestro, ocurre la agenda del falso maestro. Los creyentes que tienen este don de discernimiento, que es un don celestial,
a menudo se consideran como personas extrañas, porque se las trata como inadaptados debido al hecho de que no pueden simplemente seguir a las multitudes en cuanto a las últimas modas o a los gurús que ellos tienen por pastores y por maestros. Esas ovejitas que tienen el don del discernimiento de Yahweh sienten que algo está bastante mal e incluso pueden tratar de advertir a los líderes o a ciertas personas del pueblo, solo para ser recibidos con una intolerancia de acero que los hace lamentar incluso haber dicho algo. Pero al mismo tiempo la necesidad de hablar es tan fuerte que ellos son incapaces en su mayor parte de permanecer callados por mucho tiempo, queridos. Y se dan cuenta que cuando permanecen callados y no hablan con el discernimiento que Yahweh les ha dado para que las ovejitas despierten, los falsos maestros, las falsas ovejitas y los falsos pastores avanzan en su agenda y causan destrozos gigantescos adicionales a los que ya han causado. Y les hace ver: no puedo mantenerme callado porque están consiguiendo su propósito, están arrastrando, están convenciendo a cada vez más gente, ya no va a quedar nadie aquí. Van a tener dominado a todo el pueblo, van a tener en control a todo el pueblo. Y nadie, ningún pastor puede controlar a las ovejitas. Si algún pastor o líder es un líder controlador, queridos coditos, ya hemos estado en congregaciones de la verdadera, donde proliferan pastores falsos al nivel de que las ovejitas están tan ciegas y tan sometidas a ellos que no compran un carro sin preguntarle al pastor primero: pastor, ¿y de qué color debo comprar el carro o qué modelo? Hasta eso el control lo tiene el pastor de ellos. Ellos son incapaces de tener discernimiento acerca de qué carro comprar, querido, y de qué color. Y se los digo con el que está arriba, bendito nuestro Padre del testigo. Es increíble, queridos codritos, donde las ovejitas tienen que preguntar al pastor si pueden ir a visitar una viuda que está pudriéndose en inmundicia, o una viejita anciana que ya no tiene movilidad y no puede ni limpiar la casa, que si pueden ir al pastor. Cuando Yahshua dice que automáticamente eso lo tenemos que hacer como mandato, y estas personas que no tienen discernimiento, en vez de hacer lo que Yahshua manda hacer como mandato, le preguntan al pastor si lo pueden hacer, o si el pastor dice que no, pues no lo hacen. Y la mayor parte de esos pastores dicen que no, como nos tocaba a nosotros, que no podemos visitar viudas, ni visitar mujeres enfermas, ni nada de eso. Y entonces decíamos: ¿qué hacemos aquí? Y no lo vuelvan a hacer, porque eso me toca a mí, decía. Pero el punto es, queridos siervos, que él no lo hacía. Y las viejitas estaban consumiéndose por los ratones y por todo, porque el pastor no iba. Entonces, como él no iba, y las casas de esas viudas estaban en tal estado, tan patético, tan deprimente, tan falta de higiene, no quería que nadie fuera y viera que él no estaba tratando bien a las viudas, que la estaba ignorando. Entonces nosotros y una enfermera, una hermana que era enfermera, pues decidimos que no se enterara el pastor, porque ¿a quién vamos a obedecer? ¿Al pastor o a Yahshua? Y decimos: pues es nuestra hermana, son nuestras hermanas. Y la enfermera decía: yo no voy a hacer caso del pastor, pase lo que pase, yo voy a obedecer lo que dice la escritura, tenemos que atender las viudas, y él no está yendo, entonces no quiere que nadie vaya. Y dijimos: vamos, no se lo digamos a nadie. Y teníamos que ir a cumplir lo que dice Yahshua, queridos siervos. Teníamos que obedecer Torah, teníamos que practicar la obediencia que se nos manda a todos practicar en la Torah, como si fuéramos criminales, como si estuviéramos haciendo algo malo, escondiéndonos como si estuviéramos haciendo algo malo. Teníamos que escondernos porque si no nos penalizaban, nos castigaban, queridos siervos. Porque teníamos el discernimiento de obedecer a Yahshua por encima de cualquier hombre, incluyendo de un pastor ungido. Porque el pastor ungido es hombre, no es Yahshua.
El pastor ungido será ungido, pero no es perfecto, y Yahshua es perfecto. El pastor ungido no va, lo que voy a decir da risa, no va a morir por nosotros, no se va a cortar ni una uña por nosotros. Y Yahshua sí murió por nosotros. El pastor no nos va a dar salvación, es el Yahshua el que nos va a dar salvación. ¿A quién vamos a obedecer nosotros? La pregunta sobra. Y si el pastor se enoja, si se entera, si alguien se lo dice, si el pastor nos castiga, si el pastor nos persigue, si el pastor nos odia, eso es el problema del pastor. Pero como un pastor de Yahweh va a odiar a una persona que lo que está haciendo es el bien que Yahweh manda y que Yahshua manda hacer. Y eso no era lo único, querido cielo. Eso no era lo único que el pastor prohibía. Aparte de que era profeta falso, aparte de que profetizó que estamos en la gran tribulación en el 1989, querido cielo. O sea, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego cada semana, y luego la otra, y luego la otra. Y de repente dice que le robaron unos cassettes de la oficina allí que tienen la quejilá. Y nosotros, ¡ay, madre mía! ¿Quién se los habrá robado? Estamos todos reunidos en Shabbat, en Santa Convocación. Él empieza, antes de dar el sermón, empieza a decir eso, lo que había pasado. Y esas personas se robaron eso. Y yo diciendo, qué descarados serían, ya los que estaban alrededor mío. Ay, madre, ¿cómo se atreve la gente a robarse cosas? Y dice, sabemos quiénes son. Y yo digo, ay, va a decir el nombre. Y dice mi nombre, dice que fui yo. Y que fue un hermano que estaba al lado mío. Y yo me he quedado, pero yo esperaba ver cualquier nombre, menos el mío, porque yo no me he robado ningún cassette. Y todo el mundo miró para donde nosotros, creyéndole al pastor que fuimos nosotros. Y nos dejaron de hablar por 3 semanas hasta que apareció el verdadero culpable. 3 semanas de desprecio, de mentiras, que nos invitaban a un sitio y nosotros, hay alguien que nos cree. Mentira, no nos creían nada, le creían la mentira al pastor. ¿Quién quiere seguir un pastor mentiroso y manipulador y controlador de las masas, queridos codritos? Ovejas estúpidas y malas, malévolas, como el mismo pastor, solamente esa. Porque una ovejita que es de Yahshua sigue a Yahshua y no sigue a un pastor malévolo, falso profeta, falso acusador y todo lo que era ese. Que se pueden escribir libros, y está hablando un testigo, y había como 20, cada uno con su historia, con su volumen de hechos en contra de ese pastor. Y no había manera de lidiar con él, ni yendo, ni humillándosele, ni diciéndole, pero yo me hago menos. Yo decía, yo me hago pues como él, como con el judío me hice judío, con el gentil. Yo me hago lo que sea con tal de salvar a esta persona, porque es pastor, es ungido y está actuando como el rey Saúl. Como el rey Saúl, era asesino ya también y todo, queridos codritos. Era cruel, era malvado. Él mismo contaba con gozo cosas así, cosas abusivas que hacía. Como por ejemplo, un día que su esposa, ellos tenían pisos como de mármol allá en esa casota que tenían. Y la esposa, que era pues, una víctima, la pobre, queridos codritos, había trapeado todo el piso y estaba brillosito, y lo había secado todo el piso de la sala, del comedor, de la entrada, del balcón, de la cocina y de los cuartos. Todo el piso de esa gigantesca casa creo que tiene 3 o 4 habitaciones. Y de repente llega su esposo, el pastor de la finca, contado por él, con unas botas de plástico de esas largas, así que usan los constructores, los que trabajan en cemento, pero llenas de fango, porque se había metido en un fango. Así mismo se subió al carro y ensució el carro, y tiene las botas puestas. Y abre la puerta de entrada, ella está en la cocina y mira, fulano, ay, por favor no entres así, que acabo de trapear todo el piso, he estado toda la mañana. Y él la miró, y en vez de quitarse las botas, hizo... Y entró y caminó por todos sitios hasta atrás, hasta los cuartos, y ensució todo. Y ella, ay, esposo mío. Y él no se conmovió. Su esposa, y ella soportando eso por 30 años, queridos codritos. O sea, se soporta tanto. Después tú te conviertes en una víctima, tú te haces igual, tú te haces masoquista o te haces sadomasoquista como él.
No se puede soportar eso. No estamos en el mundo, no estamos en donde suceden esas cosas, no estamos en Babilonia, en la gran ramera donde esas peores cosas se darán y uno no sabe. Estamos en el verdadero pueblo. Estos eran pastores de la Quejilá, donde se guardan los mandamientos, se guardan las fiestas, se guardan el Shabbat, se guardan las leyes kosher, se guarda todo lo que dice la Torá. ¿Cómo esta persona se considera a sí mismo representativa de Yahshua, digna de ser seguida en todo lo que mande, cuando está actuando contrariamente a todo lo que Yahshua exalta, defiende y representa? Asimismo, queridos corderitos, como se los cuento, contado por él, y mi esposa dice, ¡ay! Y dijo el nombre de él, pero no lo quiero decir. Empieza con P. ¡Ay! ¿Y yo qué hice? Dice el pastor orgulloso, yo la miro y camino, lo que ella me dijo que no hiciera, lo hice. Porque yo soy el hombre, yo soy el que manda. Y ella no se tiene que quejar. Señor, no es queja, le está dando una advertencia por si no se da cuenta. Pero ¿qué se va a estar quejando si usted no ha pisado el piso todavía? Se lo está diciendo como que, fulano, esposo mío, mira, date cuenta, quítate las botas que estás a tiempo, estás afuera. No sea que no te des cuenta y entres sin las botas, pues entres con las botas puestas. Pues diciéndoselo, para que no lo hiciera, para que no pudiera decir, no me dijiste nada, no me enteré. Ella se lo dijo, y él como quiera entró, y límpialo otra vez, porque me da la gana. Queridos, y todos nosotros dijimos así. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos metidos? Y él hace alarde de esto. Y la pobre señora, así, queridos coditos, yo al mundo la miro, la pobre señora resignada como que, tiene razón, eso me hizo. Si estuviera admitiendo lo que está mal, pero lo que está enfermo de esta persona es que lo cuenta como que está bien, como que eso es lo que debió haber hecho. Miren para allá, queridos, de qué vómito asqueroso se alimentan estas personas, cómo van a regir un pueblo entero, cómo van a ser padres nuestros espirituales, cómo van a ser nuestros hermanos si tratan a su propia familia, si maltratan a su propia familia de esta manera, queridos siervos. He ahí un verdadero falso pastor. Bueno, pues como ese, abundan, queridos corderitos, abundan. Y si no se arrepienten, es que ya les pasa como a Saúl, tristemente, ya se cauterizan la conciencia y no hay manera. Se trató por todos los medios de ayudar a esta persona. Lo vinieron a expulsar de la Quejilá, los vinieron a sacar de la iglesia, y de hecho lo votaron, queridos corderitos, con acusaciones que se hace una lista de 10 y faltan razones. Por supuesto, él no la admite. Él dice que él renunció y que a nosotros nos votaron, dice, y que él nos votó a nosotros, para que ustedes vean cómo son estos líderes de mentirosos que todo lo tuercen, cuando el que votaba en esa iglesia, que tiene iniciales de LW, que yo lo conozco, yo tenía conversaciones con él, y nosotros éramos parte de los testigos que íbamos a testificar cuando lo vinieron a expulsar, lo vinieron a sacar a él. Y hasta tan reciente como hace un año, yo tengo email entre mí y este señor evangelista, que era el jefe de este falso pastor, amistoso. ¿Ustedes creen que si él me hubiera votado a mí, como dice este falso pastor, este evangelista, este que me votó, me estuviera hablando? Por supuesto que no, queridos corderitos. Entre nosotros no ha habido ninguna ruptura, ninguna falta de comunicación. Todo está como era. Nadie nos votó a nosotros, ni lo votó a él, ni nada. Al evangelista, a él fue que votaron, al pastor fue el que votaron, pero como no lo acepta, todo lo tuerce. O sea, prepárense, queridos coditos, que sí. Van a decir la verdad para exponer a alguien falso. Primero los prefieren matar. Prefieren matarle sus cuerpos y que ustedes no hablen antes de que se sepa la verdad, porque estas personas están representando a Satán y están bien ubicadas donde las ha metido y no aceptan que venga alguien y las exponga y las saquen.
No lo aceptan tan fácil. Recurren a todo. Ya tienen las conciencias cauterizadas. Esta persona decía que era imposible que él pecara, cuando la Escritura dice que todos pecamos todos los días. Y el que dice que no, es un mentiroso, la verdad no está en él, y hace a Yahweh mentiroso. Y esta persona decía que no, que él no pecaba, o sea que él hace a Yahweh mentiroso, y no le importa porque no tiene conciencia, querido codito. Cuidado con esto, es lo más peligroso que hay. Un pastor, una persona ungida o hermano ungido que ya no tenga conciencia, que la tenga cauterizada, como Saúl, que recurren a matar a otro ungido, recurren a matar a David porque le cae mal, porque le tiene odio, porque le tiene envidia, porque no lo soporta. Y David no le ha hecho nada. David no ha hecho nada injusto. David no ha provocado en nada a esta persona, queridos coitos. ¿Qué provocación es tú ir a ver una viuda? ¿Cómo te afecta a ti que los hermanos, si tú no vas, deja que los demás vayan? Pues no, ni va, ni deja ir. Ni va, ni deja que nadie vaya, queridos corderitos. Y no le termina el cuento, averiguó que habíamos envuelto, ¿saben? A ver, alguien se lo dijo, no sabemos bien cómo se enteró, pero él leía mentes también, él era espiritista, brujo de todo, querido. Tiene una mezcla. Había estado en un manicomio también encerrado y se escapó. Y después fue ungido, así, con los demonios y los espíritus que tenía. Lo ungieron como pastor, imagínense. Cuidado, queridos siervos, cuidado. Yahshua va a hacer una separación de su pueblo en Yom Kippur. Va a separar a todos esos espíritus inmundos. Va a venir el arcángel Miguel cuando se dé el próximo cumplimiento de Yom Kippur. No el final, el próximo. Y va a atar a todos esos espíritus y los va a arrojar al abismo durante 1000 años. Y luego los va a sacar y los va a mandar a todos al lago de fuego y azufre. Así es que va a pasar, queridos corderitos. Pues hay distintas clases de discernimiento. Y el apóstol Pablo mencionó acerca de los dones de discernimiento. El don de profecía está entre los dones de discernimiento. El discernimiento profético, el discernimiento de la profecía es un don. De hecho, de los dones de discernimiento y de todos los dones, dice que el de profecía es el mayor de todos, queridos. En 1 Corintios 12:10, pues Pablo habla del don de discernimiento que una persona tiene porque tiene capacidad esa persona de percibir espiritualmente lo que está sucediendo en el mundo invisible. Esto es discernimiento de espíritus. Hay un don de discernimiento que es particularmente de espíritus. Yo conozco un pastor que tiene discernimiento de espíritu y de la primera dice, cuidado, no me parece, o sea, por esto, yo te garantizo a ti, ten cuidado, vas a tener problemas con esa persona. Y cuando yo no he hecho caso, porque la persona finge, porque digo, y si se equivoca y no, y como todos somos imperfectos, digo, y si este que tiene el don de espíritu se equivoca y resulta que era una ovejita, yo soy pastor, lo tengo que ayudar, yo me expongo. Rafael, que te digo que tengas cuidado, pues ha salido como él ha dicho, queridos corderitos. Tiene más discernimiento de espíritus que yo, pero ya yo he visto, ya yo he seguido el patrón, ya yo he observado en qué él se basa para discernir, y estoy aplicando lo mismo para yo tener discernimiento también de espíritu y que no me pase, o me pase menos, sin tener que dejarme de llevar de alguien todo el tiempo, ¿verdad? Yo también discernir y decir, yo mismo discerní eso, que esto da. Estamos en acuerdo, ahora tú y yo estamos de acuerdo. Ya yo sé discernir el espíritu también. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender cada uno, querido. Mientras tanto, pues hacer uso del don que tenga otro, que nosotros no tengamos todavía. No nos queda más remedio. Pablo explica cómo el Espíritu Santo es el verdadero maestro, el verdadero guía, el que nos enseñará todo. Y permite a los creyentes comparar cosas espirituales con cosas terrenales, con cosas materiales, querido. En otras palabras, un creyente es capaz de clasificar correctamente algo después de probar, analizar y comparar las cosas que está tratando de poner en orden, de discernir.
Las personas que juzgan actúan según su propia interpretación de algo. Esas son las personas que juzgan así. Cualquiera por ahí juzga. Cualquiera dice, anatema. ¿Y tú por qué? ¿Por qué me llamas anatema? ¿Por qué llamas a todos estos hermanitos que pensamos todos igual anatema? Porque guardan el Shabbat. Eso es de judío. Juzgó, pero juzgó conforme al conocimiento de Yahweh, a la verdad. No. Su juicio será contundente, nos difamará, entre ellos dirán lo que sea. Pero con Yahweh nosotros estamos todos bien, todos en armonía, porque estamos haciendo lo que Yahweh dice y no vamos a ceder a hacer lo que este hombre diga, dejar de guardar el Shabbat porque él piensa que no es. Para estar de buenas con él, con un loco, con uno que juzga mal. Vamos a estar nosotros mal con Yahshua por obedecer a un loco que nos juzga, que nos difama, porque nos pueda difamar, que nos difame todo lo que quiera si quiere, pero no vamos a ceder ante él, ¿verdad? Así que hay personas que juzgan así, la mayoría, sin discernimiento, sin conocimiento de nada, sin tener detalles de absolutamente nada de lo que están hablando. Según su propia interpretación, según su propia visión, según su propio criterio, según su propio prejuicio. Y para juzgar no se puede tener un prejuicio, porque se está yendo a un juicio y se supone que se vaya a un juicio imparcial, no con prejuicio. Ya tú prejuzgaste algo, si tienes prejuicio ya estás abanderado, ya estás inclinado hacia un lado del juicio, a culpabilidad de la persona, porque estás prejuiciado. No eres un juez capacitado para juzgar nada. Tienes que ser un juez imparcial que no tenga prejuicio alguno, que sea un mediador que, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que aquí hay unos que dicen que el Shabbat es bueno y otros dicen que el Shabbat es malo. Tiene que venir un árbitro, tiene que venir un juez ecuánime, que no esté a favor ni de uno ni de otro, porque no saben ni de lo que se está hablando. Vamos a ver cuál es el problema entre ustedes aquí y ustedes allá. Pues señor juez, señor evangelista, los evangelistas a veces son los jueces, aunque todos servimos de jueces en cosas pequeñas. Resulta que aquí hay unos hermanos que quieren guardar el Shabbat conforme a como dice la Torá, y aquí hay otros que quieren guardar el Shabbat conforme dicen los católicos, que no lo guarden. Hable usted. Y entonces hablan ellos, sí, eso es lo que dice, es verdad, nosotros queremos guardar el Shabbat porque entendemos que la ley no está abolida, que Yahshua dijo que no venía a abolir la ley, y que el Shabbat el día séptimo es eterno y que va a ser cumplido a cabalidad en el milenio, y mientras tanto lo tenemos que guardar porque es copia y sombra de muchas cosas reales que se van a estar cumpliendo en el futuro, y tenemos un Shabbat milenario en el cual nos falta por entrar, y esto es un ensayo semanal que hacemos para tener en visión y en perspectiva que nos falta el Shabbat por entrar, y lo ensayamos todas las semanas para no olvidarnos, porque el mandamiento dice, no olvides guardar el séptimo día. ¿Y ustedes qué dicen? Que eso es de judíos, eso es qué sé yo cuánto, eso no está en la escritura, o la iglesia cambió el día de guardar para otro día, y es el domingo, y los que guardan son judaizantes, y bla bla bla, y bla bla bla. Y el juez dice, yo voy con la verdad a juzgar. No con lo que tú digas ni lo que tú digas, sino con lo que tú digas que está en la Torah o no está en la Torah, y con lo que tú digas si está en la Torah o no está en la Torah. Y yo encuentro que lo que dicen estos que quieren guardar el Shabbat está en la Torah, y lo que tú dices no está en la Torah, porque en la Torah nadie le dice a la Iglesia Católica que tiene potestad de cambiar el día de descanso de Yahweh, que es el Shabbat, para un día primero de semana que es domingo. Resuelto el caso, esto juzgo a favor de esto y ustedes en contra. Sácate a todos estos de la quejila. O se arrepienten y guardan el Shabbat, o si persisten en guardar el primer día de la semana, salen todos de aquí, he dicho. Eso es un verdadero juez. No uno que es católico y que ya tiene prejuicio que ya el día de guardar es el domingo, y que venga a jugar entonces situaciones de la quejila de los que estamos en Yahshua, de los que estamos siguiendo la Torah, y no el dogma ni el catecismo greco-romano de la Iglesia Católica. ¿Cómo vas a tener un juez así? ¿O cómo vas a tener un juez que es infiel y que es mentiroso? O que tiene ya sentimientos de amargura en contra de los que está juzgando por nada. No, eso no capacita como un juez. Yahshua no es así.
Yahshua es totalmente ecuánime, totalmente limpio, de sus manos limpias, cuando va a juzgar algo, queridos corderitos. Así que las personas que juzgan por ahí por el mundo, juzgan así conforme a sus propios criterios, según sus propias interpretaciones de lo que sea que tienen en sus mentes. Pero una persona que tiene el discernimiento de juicio es capaz de clasificar algo basándose en lo que realmente es. Por ejemplo, la capacidad de distinguir una manzana de una naranja, de un pato, de un ganso, o de un ciervo, de un alce, o un alce de una vaca. Es una cuestión de discernimiento, no de juicio. Simplemente tú miras, esto es una vaca, hace mu, es blanca, tiene manchas rojas, tiene 2 cuernos, 4 patas, una ubre, es una vaca. Aquello no tiene ubre, tiene cuernos grandes así, es color marrón, es más grande, más atlético, eso es un arce. Eso no es un juicio, eso es un simple discernimiento. Que está juzgando las vacas o juzgando los arces. Un juicio no es un discernimiento. Pero si tú vas a juzgar luego, si te piden juzgar entre una vaca y un arce, quién es vaca y quién es arce, tienes que tener discernimiento para saber qué es una vaca primero y qué es un arce primero. O qué es un pato, o qué es un ganso, o qué es una naranja, o qué es una manzana. Por ejemplo, desde la distancia puede ser difícil discernir si el pájaro que veo flotando en el lago es un pato o es un ganso. O el animal que veo allá en la distancia en la montaña, si es un cabro o es una oveja. Pero una vez que yo lo oigo graznar o lo oigo o me acerco a él y veo su tamaño completo, podré identificar correctamente esa ave del lago como un ganso en vez de como un pato, o ese cuadrúpedo en la montaña como una vaca en vez de como una cabra o una oveja. Es importante entender, queridos siervos, que no juzgamos a una manzana como tal, porque ya se ha establecido que eso es una manzana. O sea, nosotros no estamos juzgando una manzana como manzana, porque haya que no está establecido. Una manzana es una manzana. No hay que juzgar si es manzana o no. Lo es. Pero si la vas a comparar con una naranja, tienes que saber qué es de las dos cosas, que es una naranja y cuál sería la manzana. Por lo tanto, solamente una persona ignorante que no sabría cómo es una manzana no podría discernirla correctamente. Este es el mayor problema en la quejilá, y en las iglesias del mundo peor todavía. Las personas no saben lo que están mirando porque no saben qué buscar para discernir correctamente un asunto. No saben cómo discernir, ni siquiera qué es lo que tienen que discernir. No lo saben. Hebreos 5, 11 al 14, queridos siervos, habla de otro tipo de discernimiento. La capacidad de discernir entre el bien y el mal, que los sacerdotes, los pastores, estamos obligados y bajo la responsabilidad directa, bajo Yahshua, de enseñar al pueblo a discernir entre el bien y el mal. No de hacer pasar el mal como bien, o tener la astucia de hacer pasar el bien como mal. Eso es lo que hacen los falsos pastores y los falsos profetas y los falsos hermanos, que hacen creer que es bueno no visitar viudas, porque el pastor lo diga, pese a lo que dice la Escritura, que es malo descuidar las viudas. Y que Yahshua manda a cuidar viudas, y todos los siervos del primer siglo, y Job y todos los que eran fieles de verdad, cuidaban a las viudas y a los huérfanos y a los extranjeros y a los necesitados. No es como diga otra persona. Nosotros no tenemos que discernir eso. Se supone que eso ya lo sepamos. Pero las personas cuando entran nuevos al pueblo, si no saben toda la diferencia, todo lo que es bueno para Yahweh y todo lo que es malo, tienen los pastores fieles que se supone que se lo enseñen, queridos siervos. Y hay algo muy mal y muy peligroso en una asamblea, en una congregación, en una sinagoga, en una quejilá, en una iglesia, como se llame. Si la persona que está a cargo ahí tiene los sentidos torcidos y está enseñando lo bueno como malo y lo malo como bueno, y le están creyendo, esa persona ya ha tenido el control espiritual de todo el mundo ahí, no por medio del espíritu de Yahweh, sino por el
espíritu del demonio que está operando en él. Y hay que tener muchísimo cuidado de saber identificar espíritus, porque hay cosas que provienen del espíritu de Yahweh y cosas que provienen del espíritu del demonio. Y no son las mismas. Unas son enteramente de Yahweh y otras son del demonio, y hay que saber discernir por medio del fruto, por medio de cómo hablan, de cómo enseñan, de lo que piensan, de lo que hacen. Se puede saber lo que es desconocido si no lo hemos visto todavía hablar, obrar o juzgar. Pero si juzgan lo malo como bueno, ya eso es del demonio. Y ese pastor no está, o esa persona, pastora o ovejita o quien sea, no está guiada por el Espíritu de Yahweh que guía toda verdad. Está guiando a mentira, queridos colegas, haciéndola pasar por verdad. Así que la mayoría de los creyentes, queridos codritos, podrían pensar que discernir entre el bien y el mal es algo obvio, algo fácil. Pero eso no es verdad, eso no es cierto, eso no es tan fácil así como así. Hay que conocer la Escritura, hay que tener conocimiento de la Escritura donde está la verdad. El que define eso, lo que es bueno y lo que es malo, es la ley, es la verdad, no el pastor. Aparte de la Torá, aparte de la ley, por sus propios medios. Conozca la Escritura, si no lo está obedeciendo, está determinando, está discerniendo él y está juzgando la Escritura. En contra de la Escritura está enseñando. La Escritura es clara en que dicho discernimiento debe de ejercitarse para que una persona pueda actuar en él de manera adecuada. Si nosotros no nos ejercitamos en el bien y en el mal, discerniendo lo que es cada cosa de esas dos adecuadamente, para hacer el bien y abstenernos de hacer el mal, nosotros no podremos actuar de manera adecuada con ese conocimiento que se supone que tengamos. Si no sabemos, si no tenemos ese conocimiento. En otras palabras, el discernimiento espiritual se desarrolla como rectitud y sus caminos se implementan adecuadamente en la vida de cada uno de nosotros, viviendo por eso que hemos aprendido, haciendo el bien que hemos discernido que Yahweh manda, no el pastor, no cualquier persona, y evitando o absteniéndonos del mal que Yahweh dice que debemos evitar, no que lo pueda permitir el pastor o el que sea. Es importantísimo, queridos corderitos, saber que muchas personas, y sobre todo los falsos hermanos y los falsos pastores, tienen un lado oscuro que no dejan ver fácilmente, que lo esconden, lo mantienen en secreto para que no sea conocido por nadie. Hay un lado hermoso del mal y un lado abrasivo del bien, que es la verdad. En 2 de Corintios 11, versículos 13 al 14, se nos recuerda que Satanás puede presentarse como ángel de luz y sus ministros o servidores como ministros de justicia. Y se visten como ministros de justicia también. O sea, dan apariencia a su vestimenta exterior, la llevan para mostrar a los ojos, a primera vista, a primera intención, que son ministros del bien. Por ejemplo, yo soy pastor ungido de tal iglesia. Eso ya de por sí se supone que califique a alguien como un verdadero pastor, pero no necesariamente, porque vemos el caso de pastores caídos a cada rato y del rey Saúl, que era un rey de Israel, el primer rey ungido, y miren el desastre que se formó, el desastre que hubo y la pérdida suya. Entonces, podrán ser rey de Israel, pero eso no quiere decir que no tengamos que escudriñar los espíritus de ellos para saber si están andando conforme a lo que debe estar haciendo un rey o un sacerdote que debe estar enseñando al pueblo a discernir entre el bien y el mal, que a menudo no lo hacen. Lo dejan de hacer y las ovejas se acostumbran, porque es mejor tener cierto grado de libertad y decidir ellas qué es el bien o qué es el mal, antes de que se les imponga esto está mal o no lo puedes hacer. Por eso los infieles siguen a los pastores infieles. Y tú te metes ahí y quedas como una cucaracha que entra en un baile de gallinas. No hagan eso, queridos corderitos. Salgan, si todo el mundo los ve como raros y ustedes están siguiendo a Yahshua y los están persiguiendo por eso, por obediencia, por preguntar. No debería ser así en vez de como ustedes hacen.
pero la Escritura dice tal cosa y ustedes dicen que no. Eso es, sal y corre de ahí rápido, sal corriendo de ahí. Pero reconocemos que es difícil para las personas darse cuenta de que Satanás seduce a las personas con aquello que exteriormente les parece ser bueno, correcto, religioso, santo, puro, hasta llevarlos a un fuerte engaño que tiene el poder de eventualmente hacer que la experiencia parezca más real que la palabra de Yahweh. Que el engaño parezca verdad y que la verdadera justicia sea indigna de confianza y mala. Tienen capacidad para eso esos demonios, de hacer pasar el mal por bien y el bien por mal. Tienen capacidad esos demonios de dividir, separar, crear odio, aún entre los mejores amigos, queridos corderitos. Miren lo que pasó con el rey Saúl y David otra vez. David era como hijo, pero literalmente como hijo para el rey Saúl. Saúl amaba a David como si fuera su padre. Eso hacía que Jonatán y él fueran prácticamente como hermanos. Y de repente todo cambió, queridos corderitos. Ahora Satanás se metió en Saúl y David tenía que huir de Saúl, porque Saúl era no como un padre, sino como un demonio que lo estaba buscando para matarlo si lo agarraba y lo encontraba. Cuando analizamos las escrituras de Hebreos 5:11, lo primero que notamos es una advertencia dada ahí sobre ser tardos para oír. Ser vagos para oír y creer y aceptar lo que estamos oyendo. No aceptamos tan rápidamente lo que oímos, lo que está ahí escrito, que es para nuestro provecho, lo que está ahí es la verdad, lo que está ahí es el bien que tenemos que hacer, es como tenemos que actuar. Lo oímos, pero somos tardos para entenderlo, responder a ello y hacerlo. Cuando las personas se quedan así toda la vida, es por causa de los pastores que tienen, que no les exigen que actúen sobre lo que ya conocen, queridos hijos. Esas personas nunca pasarán de la leche y de la doctrina al punto de poder participar del alimento sólido, la carne, el alimento fuerte de la palabra, sin atragantarse con ella o tener que escupirla porque no se la pueden tragar. Están acostumbrados a leche, a lo fácil de tragar. Yahshua declaró en Juan 4:34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. El concepto de carne está ligado a la voluntad de Yahweh. Quienes no se han graduado de la leche de la palabra son inhábiles para discernir la voluntad de Yahweh en cualquier asunto. Tienen que tener más conocimiento mucho más allá de lo elemental. Tienen que tener un conocimiento superior a lo básico, a la leche, a la sana doctrina, que es la inicial, la más básica, la más elemental de todas. Y así, con ese conocimiento tan fatulo, tan de bebés, los ponen y los elevan a pastores o a diáconos, o los ponen a juzgar asuntos para los cuales jamás están capacitados, queridos corderitos. Llegan a pastores, llegan a lo que sea que lleguen y no están capacitados ni para la mitad de lo que son. Para asegurar este tipo de madurez, la madurez de Yahshua, la madurez que todos debemos alcanzar, y ser hábiles, ser buenos discernidores en el juicio, tener profecía, tener todos los demás dones. Es necesario consagrarnos como sacrificios vivos con el único propósito de comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Yahweh en cualquier asunto, como dice en Romanos 12, 1 al 2. Y así no es consagrarnos un fin de semana, es nuestras vidas consagradas para todo el tiempo, nosotros vivir así con eso en mente. Continuamente probando con las escrituras cuál es en realidad la verdad, lo bueno, lo que es la voluntad de Yahweh para con nosotros, lo que Él quiere que obedezcamos y lo que Él no quiere que nosotros hagamos. Hay muchos creyentes bien intencionados, queridos corderitos, que se esfuerzan por hacer la voluntad de Yahweh, pero caen en manos de estas personas que los enseñan a hacer lo contrario, y por obedecer a hombres, por ingenuidad, por ser faltos de conocimiento,
caen en ese pecado, querido. Y entonces, en vez de crecer y de madurar, se estancan y se pervierten y se hacen peor, igual o peor que el pastor que los está mal enseñando. No logran porque no son capaces de discernir cuál es la voluntad de Yahweh en cualquier asunto en particular y decidir siempre, bajo cualquier circunstancia, motivos o razón, escoger obedecer a Yahweh antes que cualquier hombre, incluyendo pastores o reyes ungidos. Pueden hacer diversas obras para Yahweh y aún así no tener la más mínima idea de si están en su voluntad. Esas personas piensan que si para Yahweh es que si hacen algo para Yahweh estará bien, que todo lo que hagan con buenas intenciones para Yahweh les será aceptado. Y hemos visto, queridos colegas, en Pascua, no sé, en Yom Kippur, hacer templos en el patio, así casitas o de lona o cosas, y llevar una bandeja con plátanos, con uvas, con fruta de la pasión, fruta bomba, con guayabas y con cosas así. ¿Y para dónde tú vas con ese plato? Para allá, con una mesita que es el altar de Yahweh, ofrecérselo a Yahweh. Porque yo hice un templo allí, ese es como el lugar santísimo, se lo voy a dejar allí. ¿Dónde dice eso? Ay, me salió del corazón, el Espíritu me lo dijo. No, el Espíritu te guía a toda verdad, la verdad que está consignada en las Escrituras. Tú no puedes empezar a añadirle cosas y mandatos, obras, leyes que Yahweh nos ha dado. Pero yo tengo buena intención. Podrás tener buenas intenciones como aquel que tocó el arca para evitar que se cayera, pero como quiera se murió. Porque Yahweh dijo, sobre toda buena intención, no toquen el arca con las manos, agárrenla por las dos varas. Y aquellos desobedecieron teniendo la mejor de las intenciones, pero resultó que murieron porque desobedecieron a Yahweh. Y nosotros no debemos ser tan presuntuosos de asumir de que cualquier cosa que nos venga a nosotros a la mente como buena y aceptable para Yahweh, efectivamente será buena y aceptable para Yahweh, queridos colegas, o para Yahshua. Así que pues ese tipo de personas piensan que si lo estoy haciendo para Yahweh, mi Elohim, o para Dios, el Elohim del cielo, como dicen algunos, está bien. Por eso hacen tantas cosas malas y por eso ya es un estuche de una caja de Pandora lo que ellos tienen cuando van a adorar a Yahweh y a presentarle servicio. Es una caja de Pandora. Es tanto lo malo que él no ha mandado, tanto lo que el hombre dice que es justo, lo que el hombre dice que es bueno, que él lo tiene que aceptar y que Yahweh no acepta porque el hombre lo diga, que es como una caja de Pandora que tú abres y sale cuánto demonio y cuántas cosas, serpiente y animal y rana sale de ahí. La verdad es que Yahweh no busca obras en sí, sino el tipo de servicio que le traiga a él honra y magnificencia al final. Y lo más que le agrada y lo más que produce fruto, lo más que él busca es que nosotros sirvamos a su pueblo, a nuestras ovejitas, a nuestros semejantes, en las cosas que estamos capacitadas para servir, obedeciendo, haciendo el bien. Sí, visitando una viuda, visitando un huérfano, una persona destituida, una persona en un grado inferior que nosotros, económicamente, socialmente, espiritualmente, que tenga el deseo, que conozcamos. Obviamente no vamos a ir a buscar a salvar a todo el mundo y a darle dinero a todas las viudas, cuánto extraño hay, porque eso es imposible, pero según las oportunidades aparezcan, que son pruebas que Yahweh nos da para ver si nosotros obedecemos o simplemente nos hacemos de la vista larga, queridos corderitos. Personas así no pueden discernir cuál es el beneplácito de Yahweh. No pueden discernir lo que él consideraría un sacrificio aceptable y si sus actividades y servicios los colocarían en la perfecta voluntad de Yahweh o no. No pueden discernirlo. Simplemente lo asumen porque eso es lo que les viene a la mente. No han discernido eso con las Escrituras, donde está la verdad del asunto de si sería aceptable o no. ¿Qué es lo aceptable para él? Por ejemplo, en Yom Kippur, el ayuno que yo quiero es que atiendan a las viudas y a los necesitados en sus necesidades, y a los huérfanos y a los
extranjeros, a los desvalidos, a las ovejitas pobres, maltratadas, a las ovejitas perniquebradas, a todo ese tipo de personas, queridos corderitos. Hebreos 5:13 nos da una idea del ingrediente que falta en aquellos que son inexpertos en la aplicación apropiada de la palabra de Yahweh en sus vidas. Y dice, porque todo aquel que participa de la leche, y se refiere a participar nada más que de la leche, es un inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es un infante todavía. La palabra clave en este versículo es justicia. Obviamente para justicia, para ejercer justicia, discernir justicia y poder realizarla en un juicio, no está en lo más mínimo capacitada esa persona. Y sucede que esas personas así las ponen a juzgar asuntos de importancia vital, queridos corderitos. Hasta vidas de otras personas, los ponen ellos de jueces. Tenemos, por ejemplo, aquí viendo un paréntesis, lo que le pasó al siervo Esteban, el primer mártir. ¿Quiénes eran los jueces de él? Líderes del pueblo que obedecía a Torá. No del pueblo que había aceptado a Yahshua y que había pasado del antiguo pacto al nuevo, por haber aceptado al mediador del nuevo pacto que es Yahshua. No, por haberse quedado en el antiguo pacto donde sí creían en Yahweh y creían en la ley y que la ley no estaba abolida. Pues eso, estaban en la leche doctrinal, porque la madurez viene a través de Yahshua y los que creen en él. La plenitud viene a través de Moisés. La ley, queridos coditos, que es tutora, la institutriz de niños, la niñera, vino por Moisés. Y la verdad, lo completo, lo grande, lo maduro, vino por Yahshua. Entonces, si no estamos en Yahshua, no podemos jugar. Este hombre que estaba en Yahshua, en su justicia, con discernimiento de la justicia, con discernimiento de los espíritus y discernimiento de la verdad, este maravilloso hombre Esteban, fiel hasta la muerte, cayó en manos de estos otros pastores del pueblo, porque los sacerdotes eran los antiguos pastores que enseñaban a discernir el bien y el mal. Ellos mismos no saben ni cuál era el bien ni el mal, esos fariseos. Cayó en manos de estos déspotas, de estos engreídos, de estos que se creen que porque tienen el poder, que porque han sido puestos ahí, están puestos eternamente por Yahweh y tienen aprobación de Yahweh en todo lo que se les ocurra hacer. Se metieron a juzgar a este pobre siervo de Yahweh y lo hallaron culpable, y él, por lo menos le dieron oportunidad de hablar y bastante discurso que hizo. Porque algunos ni hables. Algunos no le permiten ni hablar y simplemente quieren matar, asesinar sin que la persona ni hable, queridos corderitos. No quieren ni oír, ni decir ni cuál es el pecado, ni por qué te estamos matando tampoco. Una cosa tan importante como esa. No instruyen a la persona lo que lo van a juzgar, lo que le está pasando, cuáles serán las consecuencias y lo que tienen en mente hacer con ella. Para hacerlo, porque lo que quieren es matarla, sin importar consecuencias. Y eso se habían propuesto estos estos infieles religiosos del pueblo de Yahweh con Esteban. Pero por lo menos le dieron tiempo de que él hablara y ahí se dio gusto. Yo creo que lo que vemos descrito en el discurso de Esteban, que está registrado en el Evangelio, es una condensación. Y es bastante, queridos corderitos. Pero está lo más importante ahí, por lo menos, ¿verdad? No creo que se haya acordado perfectamente de cada palabra el evangelista, como para registrarla ahí, pero ciertamente el Espíritu le hizo que se acordara de lo más importante, de lo que sí viene al caso, lo que los acusaba a ellos, se los mencionó todos. Nuestros antepasados, les habló desde Abraham, les habló desde Moisés, les dio toda la historia, queridos coditos. Y yo creo en todo eso, decía también, con eso estaba implícito. Y eso pasó, y yo doy fe de esto, para que no digan que yo soy adverso a la fe, que yo soy contra la fe. Tenemos lo mismo en común, pero ahora llegamos a Yahshua y ustedes no creen en él y yo sí, y ustedes quieren matar a Yahshua como mataron a todos los profetas anteriores en Jerusalén, y yo no quiero que lo maten, porque yo les estoy diciendo a ustedes que Yahshua es el verdadero, y ahí agarraron piedras y lo mataron a él, queridos corderitos.
por decir la verdad. Por Esteban tener el discernimiento por encima de los que lo iban a matar, de los líderes del pueblo, lo mataron y se acabó el tema. No querían oír nada de Esteban, nada de que les hiciera sentir culpable, pero ya verán ellos cuando caigan en las manos del juez Yahshua, cuando Yahshua venga, quién tiene la razón, quién va a ser exonerado, quién va a ser dado vida eterna y quién la va a perder, queridos codritos, por asesinato. Y esas personas no se arrepintieron, no hay evidencia de que los que se convirtieron, allí están los nombres, y los que no, pues simplemente no se convirtieron y se fueron a la tumba con su pecado. Y ya no, después de muerto no se puede cambiar, no se puede hacer nada. Las personas que todavía están a leche, que no quieren ver, que no quieren avanzar en su conocimiento, que creen que ya lo saben todo, conociendo nada más que la leche, podrán conocer algunos aspectos de la doctrina, pero no entienden en sí los caminos y el funcionamiento de la justicia en un asunto, queridos codritos. Pueden tener una posición correcta ante Yahweh debido a la redención, pueden tener una posición correcta ante Yahweh debido al sacrificio de Yahshua, debido a que guardan fiestas o días santos o que lo que sea, pero puede que no entiendan lo que significa hacer lo correcto que Yahweh manda y hacer lo correcto que mandan los hombres. No tienen el discernimiento para eso. Les habla un hombre religioso acerca de hacer algo que les dice que es correcto, y por el mero hecho de que ese hombre sea religioso se lo dan como que representa a Yahweh y está hablando Yahweh por boca de él, cuando puede estar mintiendo. Y casi siempre esos hombres mienten, porque si nos dicen escrito está y nos dicen esto es lo que tienes que hacer, que dice la escritura, o tú no lo sabes antes, porque nosotros sabemos muchas cosas de las escrituras que no tenemos que constantemente estar yendo a citas. Yo no tengo que decirles a ustedes que quién hizo todo lo creado en el principio, porque la escritura dice en el principio Yahweh, el Elohim, creó todas las cosas, ¿verdad, queridos codritos? Eso no hay que decirlo. Creó los cielos y la tierra. Entonces, las personas pueden citar los dogmas de su institución, de su iglesia, de su congregación, de la entidad eclesiástica que representan. Pueden citar los fundamentos de la fe de ese grupo de ellos. Y ahí pueden estar correctos expresados esos fundamentos. Que Yahshua murió por nosotros, que resucitó al tercer día, que sirve de propiciación por nuestros pecados, que nosotros seremos resucitados con él al igual que él fue resucitado, y muchas otras cosas, que el bautismo, que la imposición de las manos, que la fe, que todo eso, ¿verdad? Pueden tenerlo todo muy bien citado, queridos coditos, pero puede no tener un consenso sobre cómo Yahweh ve un asunto en particular. La verdad es que una persona no puede discernir entre el bien y el mal correctamente, a menos que sepa reconocer los caminos de la justicia, de la rectitud que Yahweh manda y que Yahweh ordena por los cuales andemos. Las personas pueden usar mantos externos de religión y de justicia propia, pueden usar talit, pueden usar hábitos, pueden usar pectorales, pueden usar la tiara papal, pueden usar lo que sea. Pero en última instancia, queridos siervos, no podrán ejercer los caminos de la justicia en sus vidas, porque no están instruidos en eso ni les interesan. Se creen que ya el conocimiento que tienen de lo suyo, de lo humano, de lo que han adquirido por mediación propia y no por el Espíritu, les basta. Se creen que no tienen discernimiento ni para discernir lo que es enseñanza de Yahweh y lo que es de Yahweh, y adquieren mezcla de cosas que están en la escritura con este hombre, lo que dice este hombre, que dice que esto se interpreta de esta manera y que aquello otro significa lo que no significa, y que a Yahweh se olvidó ponerle tal otra cosa y se le añaden, o que Yahweh le puso piezas de más rompecabezas y le quitan piezas, le quitan doctrinas, le quitan textos, pasajes completos, y los siguen y los obedecen como si estuvieran hablando directamente con Yahweh. Que Yahweh no le quite ni le añada nada de lo que ella dijo, y ya lo tiene todo por escrito para que nadie le quite ni le añade, para que conste que está el documento completo y que no le puede estar quitando lo que por eso está escrito como en piedra. Y no se lo quieren escribir, no quieren que eso pase de la piedra donde está escrita a sus corazones ablandados. No quieren que se les escriba la verdad en sus corazones. Entonces, queridos codritos,
Esto nos lleva, aunque se presenten bien vestidos o con apariencia kadosh ante todos los demás, hay algo en esas personas que no está en el centro de su conducta y en su actitud. Hay algo que falta en esas personas. Y es a causa del discernimiento que no tienen. Tienen un hueco ahí grande, queridos coditos. Y lo llenan con cosas que no son con lo que lo deberían llenar, con la verdad que está en las Escrituras. Lo llenan con sus propios criterios, con creencias propias de lo que ellos creen que aplica, de lo que ellos creen que es verdad, sin tener el conocimiento de la verdad real, de la verdadera verdad que está en la Escritura. Esto nos lleva, queridos escritores, a lo que constituye la justicia, que algunos no la tienen porque no están ejercitados en la piedad, no están ejercitados en los caminos de Yahweh, no reconocen el bien y el mal como lo deben reconocer para ser jueces efectivos y justos como Yahshua quiere. Y no saben ni siquiera de que esos juicios que ellos emiten injustos les van a costar su vida eterna cuando venga Yahshua y juzgue a favor de los que ellos juzgaron mal. Si una persona nace de nuevo realmente, pues posicionalmente tiene una posición más correcta ante Yahweh, una posición kadosh, de verdad legítima, porque esa persona ha nacido de nuevo por medio del lavamiento de la palabra y de la renovación del espíritu y ha aceptado lo que está escrito por medio de Yahshua, que lo cumplió y lo vivió para que nosotros lo tuviéramos de ejemplo. Sin embargo, si esa persona, querido Codrito, no está haciendo lo correcto, porque esa persona puede haber nacido de nuevo, esa persona puede tener el espíritu, esa persona puede haber empezado a correr bien, esa persona puede haber tenido conocimiento de la verdad y lo puede haber abandonado luego, como el rey Saúl, o como Diótrefes, o como Alejandro el Calderero, o como Dimas, que Pablo lo citaba, todos esos eran seguidores, eran fieles, y de repente abandonaron el camino, se fueron al mundo a vivir como el mundo y nunca volvieron. Como si ya una vez que Yahshua muriera por ellos pudieran dedicarse a hacer lo que fuera, porque ya estaban cubiertos por Yahshua, por su sangre, por el sacrificio único y póstumo que él hizo, que sirve para perpetuidad. Y tuvieron que escribir el libro de Hebreos para aclarar todo eso. Que cuando uno se aparta de la verdad, queridos codritos, cuando uno peca deliberadamente, te vas al pecado deliberadamente a seguir viviendo en pecado, después de haber conocido la verdad, ya no queda sacrificio, ya no queda ofrenda, ya no queda nada que se pueda hacer por ti, porque lo que se puede hacer por ti, lo podías hacer tú arrepintiéndote, pero si no lo hiciste, no te quieres arrepentir, no hay se pueden ofrecer 50,000 Yahshua, se pueden ofrecer 50,000 becerros en altares de oro, y no te van a hacer cambiar a ti, que no quieres cambiar, que quieres vivir en pecado. Pero una persona que peca, queridos coditos, no es que deliberadamente abandone el camino de Yahweh, rechace el sacrificio de Yahshua conscientemente y diga, no quiero seguir a Yahshua. Eso sí sería abandonar el camino. Entonces, si concluimos diferente a esto, el discernimiento nos dice que entonces muchos otros pasajes donde se muestra que hay misericordia para los que luego de haber conocido la verdad pecan, habría que matarlos, no se podría tener la piedad que Yahweh dice que les tiene y que les tuvo y que Yahshua les tuvo y que Pablo les tuvo, habría que quitársela. Y el mismo David no tendría piedad, porque si bajo el nuevo pacto que está la misericordia, no se tiene piedad, bajo el antiguo pacto que la misericordia estaba oculta, menos piedad tendría entonces, y David no se hubiera salvado, lo hubieran tenido que matar por lo que hizo cuando la fornicación que cometió y cuando el asesinato que cometió. Sin embargo, todo vivió. Si pasó algo, murió un hijo suyo, y si no hubiera muerto un hijo, hubiera muerto el esposo, la tía, un becerro, lo que más él tuviera que quisiera, hubiera perdido algo. Porque la verdad que hizo mucho daño, queridos codritos. No fue un pecado, fueron muchos. Era rey. Lo hizo delante del pueblo. Era un chisme lo que se regó todo el mundo se dio cuenta de lo que había pasado. Y el hecho de que aquella salió encinta
y parió 7 meses después de que concibió. Levantó muchas sospechas de cuándo se llevó a cabo la relación sexual, y estaba vivo Urías todavía. Imagínense ustedes qué terrible. El pueblo sabe. Urías Urías perdió a su mujer cuando David la sacó encinta. Después lo mandó a la guerra, murió, y después, poco tiempo después, nació el bebé. No pasaron los 9 meses, queridos corderitos, desde que murió Urías. Pasaron menos, porque él mató a Urías, él mandó a matar a Urías mucho después de que se supo que ella estaba encinta. Entonces todo eso el pueblo se enteró, y los hijos no, y los hijos se lo dijeron a medio mundo, porque algunos hijos estaban que hasta lo querían matar a él por eso, a su propio padre. Bueno, entonces pues, y él tenía misericordias acumuladas por lo que había hecho a favor de Saúl, que había tenido oportunidad de matar al que lo quería matar y no lo mató. Luego le aconsejaron que matara a Absalón y que matara a sus hijos que estuvieran en contra de él, y él no los mató tampoco. Él dijo: déjame dejarlos con vida para que se arrepientan. Si los mato, están en pecado, los voy a hacer que se pierdan. Ven cómo discernía, queridos corderitos. Pero ya si toman el control del pueblo y se ponen de rey y deciden perseguirlo, lo agarran y lo quieren matar, él lo más seguro le hubiera orado a Yahweh, como le oró en Salmo, cuando sus enemigos lo tenían rodeado, cuando yo no ponía más, y decía: Yahweh, mátalos, sácalos de aquí, ya no puedo más, me están consumiendo, no puedo, quítalos, ya no puedo, no soporto. Y ya ven, ¡shum!, se fueron muriendo. Hasta el esposo de aquel hombre de Abigail, ¿te acuerdan? Aquel hombre que tenía una esposa que se llama Abigail, que él le negó comida a él. Miren cómo pagó. Ella quedó viva y él, relativamente joven, murió, queridos siervos. El esposo de Abigail murió por lo que intentó hacer. Su corazón no estaba dispuesto para ayudar a David y a sus hombres que estaban muriéndose de hambre, no tenía piedad. Y Abigail, sin embargo, sí. Cuando ella quedó viuda, David le tuvo misericordia a ella y la tomó por esposa para no dejarla sola, imagínense. Esposa de uno que iba a ser rey, queridos corderitos. Abigail es una de las esposas de David. Bueno, entonces pues hubiera habido que matar al corintio que Pablo perdonó cuando primero lo castigó porque no se quería arrepentir. Le dijo: hablen con él, díganle que eso está mal, que no puede venir aquí, que no puede estar haciendo eso, que tiene que dejarse de la mujer de su padre y no la puede estar trayendo aquí a la quejilá en Shabbat a lucirse con ella, porque ella es esposa de su padre, no suya, y lo que está haciendo es fornicación, y eso está prohibido por la escritura. Y si no quiere, bótenlo, sáquenlo. Es más, entréguenlo a Satanás, a que se quede con ella y a que se peleen y a que les pase todo hasta que aprendan. Ella no regresó. Ella parece que no se arrepintió, pero él sí, el varón sí. Él regresó y luego decía: si se arrepintió, regrésenlo, perdónenlo pronto, no sea que se abrume con demasiada tristeza. Y lo perdonaron, queridos corderitos. Eso es un pecado, fornicación es un pecado de muerte. Pero ¿por qué se le tuvo misericordia? Porque estamos bajo el nuevo pacto que permite el arrepentimiento de esos pecados. No la muerte instantánea, no exige la muerte instantánea del que peca. Eso era bajo el antiguo pacto, y aún así bajo el antiguo Yahweh tuvo misericordia de algunos siervos. ¿Cuánto más sobre nosotros, los miembros del nuevo pacto, queridos corderitos? Y con esto no estamos diciendo vayan y pequen, que tienen misericordia. Pero si pecan, como dice Juan, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, este no es el pasaje, pero dice más o menos igual, si después del sacrificio, de haber sido inmersos y perdonados por Yahshua, ustedes pecan, abogado tenemos para con Yahweh, que les perdona los pecados y los limpia de toda culpa. Eso se hace en Yom Kippur, queridos corderitos. Y eso es una cosa muy buena y muy importante y valiosa que hay que recordar en Yom Kippur cada año. Porque si lo olvidamos, ¿qué pasa con esas personas que olvidan eso? Se vuelven implacables, se vuelven asesinos y se vuelven jueces de sus hermanos, como si ellos tampoco nunca pecaran.
y terminarían muertos los que mataron, porque los mataron, pero los que les causaron la muerte terminarán muertos en el juicio también, y termina una matazón que nadie se salvaría. Y Yahweh no quiere que eso suceda. Eso fue lo que vino a evitar Yahshua, que todo el mundo terminará muerto otra vez, muerto 2 veces. Ahora bajo el conocimiento de Yahweh, dice, aunque tengan conocimiento de Yahweh, si me claman, si se arrepienten, yo perdono todos los pecados menos uno, el de blasfemia es el que no perdono. Fornicación, robo, asesinato, no, es horrible, pero no es blasfemia. Ah, no, pero que a causa tal cosa, que el que roba, que el que fornica, que sí, pero no es blasfemia. Quiere decir que ese pecado es el único que él no perdona, los demás sí, por más horrendos que sean. ¿O acaso su sangre no puede perdonar a un pecador que peque más de decir una mentirita, queridos corderitos? Su sangre es efectiva para cualquier tipo de pecado, menos el de blasfemia. Y ese es el que cometen los que se apartan del camino y tienen su sangre por inmunda y no quieren regresar. No creen que sea suficiente que Yahshua haya muerto para ellos arrepentirse. Y dicen, yo no voy a arrepentir nada, como que no me bastó. Pero Yahshua murió así, pero como que no sé, no me siento como que le debo dedicar mi vida. Yo mejor me voy al mundo y dice, ya murió por mí, pues yo soy salvo, siempre salvo. Ahí está la falacia de los salvos, siempre salvos. Son de eso. No se han dado cuenta, pero han abandonado el arado. Han dejado la rectitud, queridos corderitos. Y se han ido como Saúl. Yo soy ungido, no, nada me puede pasar. Yahweh me escogió. Pero la unción se puede perder, Saúl, después de mucho tiempo si tú insistes y sigues añadiendo pecado sobre pecado y no te arrepientes ni de uno de los que hiciste antes. Estás acumulando pecado, estás acumulando ira para el día del justo juicio de Yahweh, como dice la Escritura. Y te va a llegar entonces el juicio de Yahweh si tú no te has arrepentido antes. Y no se arrepintió él, querido corderitos. Cuando las personas no creen en la palabra de Yahweh, lo que está escrito en la Escritura, y no responden en consecuencia de esa palabra, de esa verdad que se les está diciendo, eso es pecado, como dice en Santiago 4:17, queridos corderitos. La fe proviene del oír, y el oír dice que proviene de la palabra de Yahweh, Romanos 10:17. Entonces hay que oír. Hay que instruirse en lo que es la palabra, porque antes se decía oír, porque antes tenían que oír la Escritura cuando era leída públicamente, porque no todo el mundo la tenía en sus casas. Hoy en día, cuando ustedes leen la Escritura en sus casas, equivale a lo mismo que dice en Romanos 10:17. La fe proviene del leer las Escrituras, del conocer las Escrituras o de oírlas por internet, en audio, como sea. Y ese oír, ese leer, tiene que ser de la palabra de Yahweh, no puede ser de los cuentos de la Caperucita ni de la Bella Durmiente. Es muy importante todo esto, queridos corderitos. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y otra vez, la fe en que está basada en lo que está escrito, eso es lo que tenemos que oír. La fe proviene del oír la palabra de Yahweh, no los cuentos de la Caperucita, ni del rabino, ni del pastor, o el que se quiere inventar contrario. Hay montones de fe, pero no son la fe que salva, porque están basadas en falacia. No es la verdad que salva, no es la Escritura, no es la verdad inadulterada de la Escritura. Para discernir la diferencia, queridos siervos, entre lo que es bueno y aceptable a Yahweh y lo que es malo y abominable a Él, o básicamente lo que es bueno y lo que es malo, uno debe de ser capaz de reconocer lo que es justo según lo establecido en la palabra por el propio Yahweh, para confirmar el espíritu que lo sustenta, si es que tienen el espíritu. Si no, si tienen espíritus de demonio, olvídense del caso, tienen que arrepentirse para que esos espíritus inmundos se vayan y obedezcan, para que tengan el espíritu de Yahweh y puedan discernir entonces lo correcto. El espíritu del demonio no guía toda verdad, guía toda más mentira, cada vez más y más mentira. El que te mete en una te sigue metiendo en más. Así que nuestras actitudes, nuestros enfoques y sobre todo nuestras obras, nuestras acciones deben estar inspiradas por el Espíritu correcto, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Yahweh,
a la luz de la propia palabra Kadosh de Yahweh. Y la palabra de Yahweh es clara en cuanto a lo que constituye una acción malvada. Ahí está claro lo que es obrar el mal y lo que es obrar el bien. Pero cuando se trata de algo que es malo, pues no es tan obvio, porque es más un estado interior que una acción que uno haya llevado a cabo. El mal empieza en la mente, el mal empieza cuando llega la tentación. Y ahí es fácil, después que uno comete el pecado, decir lo cometí por las consecuencias que ocurren. Pero cuando está a nivel tentación, que es cuando uno debería esquivar el cometer ese pecado, porque uno está a tiempo, ya que no lo ha cometido todavía, hay que tener discernimiento para rebatir esa tentación y decir, ay, atrás a Satán. Como cuántas veces ustedes no le habrán dado ganas de, cuando están en una pelea así, de agarrar a la persona por el, yo no sé, por el cuello, de darle una bofetada. A Pablo una vez un guardia del sumo sacerdote le metió una bofetada que le viró la cara. Y Pablo le dijo al que lo mandó, sepulcro blanqueado. Pablo, le hago consciente de quien usted acaba de insultar es el sumo sacerdote. Pablo dice, aquí me pueden matar, esto es un crimen. Si este es el sumo sacerdote y le da la gana, me mata ahora mismo por haberle faltado el respeto al sumo sacerdote. Ay, perdón, no sabía que usted era el sumo sacerdote. Uf. Y Yahweh se lo evitó, queridos codritos. Miren qué rápido resolvió. Ay, perdón, no sabía que usted era el sumo sacerdote. Y el sacerdote dijo, bueno, total, le metieron la bofetada como quiera, o sea, se llevó la bofetada. Y no le dio una bofetada al otro, porque con la boca le dio una bofetada más grande con sus palabras. Sepulcro blanqueado. Que era lo que Yahshua le decía a los hijos del demonio. A todos esos fariseos y sacerdotes y escribas. Y saduceos también. Por ejemplo, de lo que estábamos hablando, queridos coditos. Las personas que tienen malas agendas en sus mentes, agendas escondidas, estos lados oscuros de sus vidas que no quieren dar a demostrar y que ocultan, esos malos designios en sus corazones, pues sus corazones son malvados, pueden resultar buenos jugadores, buenos maestros en cuanto a que enseñan cosas que están en las escrituras, aunque no todas estén en las escrituras, enseñan algo. Pueden parecer, por ejemplo, a la persona que no tiene discernimiento, le puede parecer un ministro de Yahweh, un ministro de justicia, un verdadero pastor, un verdadero hermano, una verdadera ovejita, sin serlo. Porque esas personas, puestos a la prueba, carecen de una verdadera sumisión piadosa a los caminos de la justicia que Yahweh ha trazado para que todos andemos en ellos. Esas personas no tienen una piedad verdadera, tienen una apariencia de piedad. Cuando son puestos a prueba se demuestra que era una apariencia lo que estaban dando, porque realmente no son piadosos, son impíos, implacables y violentos, como es el demonio. Y eso identifica qué espíritu tienen esas personas, que son espíritus del demonio, no espíritus como el de Yahshua y el de los apóstoles, que eran mansos y se llamaban las bofetadas. No estaban por ahí dando ellos las bofetadas físicas y agrediendo físicamente a los que los insultaban. Ellos eran los insultados y los que aguantaban las bofetadas y las injurias, queridos colegas. También hay personas que conocen la palabra, pero si su espíritu por dentro es erróneo, es el equivocado, es maligno, llevarán a la gente por el mal camino. Por eso en 1 de Juan 4:1 se nos instruye a probar los espíritus para ver si son de Yahweh o no. Y si el espíritu es erróneo, queridos escritores, las acciones no serán las adecuadas de esa persona y causarán confusión y en última instancia un fruto inaceptable ante la congregación, los que sepan discernir, ante Yahweh sobre todo, que no tiene nada se le esconde ahí. Y estas contiendas, estas luchas, estos enfrentamientos, Él los permite Yahweh
para dar a demostrar qué tiene cada quien por dentro y quién es de quién. Así que aparentemente falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas podrán engañar a las masas, no importa. Pero a 2 o 3 que no engañen, y a Yahweh que está allá arriba, nadie lo engaña, ya dieron testimonio de ese engaño aquí en la tierra por cómo actuaron. Se abalanzaron sobre los verdaderos, sobre los que tienen el discernimiento, sobre los que Yahweh les mandó como profetas para que los salvaran. Se abalanzaron sobre ellos, los abofetearon, los metieron en la cárcel o los mataron. Y Yahweh dice, ya, los pueden juiciar. Yo sabía que no eran escogidos míos desde antes de la fundación del mundo, que se habían infiltrado, pero Yahweh, como nosotros, tiene que tener pruebas. Esas personas tienen que manifestar lo que son por medio de sus hechos y delitos e iniquidades. Por eso Él permite todos estos atropellos y nosotros los tenemos que aguantar, porque si no, Yahweh no los puede juzgar a ellos, que son los que están haciendo el mal, aunque se estén saliendo con la suya ahora en este entorno, en este presente inmediato. El juicio de Yahweh es el que viene, el verdadero se va a efectuar, querido Rodrigo. Y es bien triste que les pase eso, pero pues nosotros no somos los culpables. En Hebreos 5:14 se nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está, querido Pedrito. Es vital que todos los que somos creyentes lleguemos a tener discernimiento suficiente, obtenido a base del conocimiento de la palabra, pues alimentándonos de esa palabra de verdad, que a la vez nos instruye, nos llena, nos hace fructificar cuando lo ponemos por obra, nos quita el hambre, queridos codritos, y nos hace maduros. Nos lleva por los caminos de la justicia de Yahweh, ejercitando la piedad verdadera, y nos convierte en capaces para poder discernir nosotros, clasificar apropiadamente lo que es bueno y lo que es malo, en un mundo que evita los absolutos, en un mundo donde las áreas grises son mayores que las áreas blanco y negro, en un mundo que se burla de la moralidad y que se enfurece contra la justicia, cometen violencia contra lo justo. Con esto terminamos, amados. Miren, queridos siervos, siervas, si no estás llegando a la madurez necesaria para poder discernir el bien del mal y se pasan engañándote y se pasan siguiendo a personas que no son de verdad verdadero, que tú ni siquiera sabes por qué estás siguiendo a personas que lo que están enseñando son mandatos rabínicos o católicos o dogmas cristianas o pentecostales o de dónde. Quiero animarte, junto con Yahshua, con todos estos apóstoles que escribieron estas exhortaciones y estos consejos, a que dejes de lado la habitual y reconfortante lechita doctrinal que te has estado tomando, que te puede resultar en un veneno mortífero el no poder discernir ya en estos tiempos en los que se están convirtiendo las personas malas en peores y las buenas en mejores. Que comienzas a pedirle al Espíritu de Yahweh que te alimente con carne y te pongas a obrar lo que sabes de las Escrituras, a cumplir eso por encima de cualquier mandato de hombre, sea de la religión o secta que sea. Que te pongas en obediencia a lo que Yahweh manda, para que entonces tengas la bendición espiritual y el discernimiento posible, porque buen discernimiento tienen los que practican los mandamientos, no los que los quebrantan o los que los sustituyen por otros, no. Y reconocemos que es bien cierto que al principio pues nos resulte esto un poquito difícil, tragarnos esta realidad, aceptar esto, chocamos contra la realidad de que somos unos estúpidos, unos morones, porque yo lo he sido, y ustedes también, pero ¿por qué? Por inmaduros, pero se supone que si estamos firmes y nos mantenemos, yo por eso salí de ese yugo, porque yo me aferraba a la palabra, y tenemos Malak de Yahweh, tenemos
personas que Yahweh utiliza que son del pueblo, que vienen pues sin juzgar a los otros porque ellos se abstienen, los ángeles son muy precavidos, pero nos dicen claramente que están de nuestro lado y no del lado de los otros, queridos colegas. Y paciencia, espérate. No, pero te puede pasar esto, pero no te va a pasar. Eso es lo que te quieren meter en la mente para que te acobardes y tengas miedo. Tú mantente firme que Yahshua está de tu lado. Y que venga una persona a decir eso cuando se supone que nadie sabe, que no sepa lo que está pasando, es que Yahweh la envió, queridos corderitos. Así le hicieron a muchos como a ti antes, ese tipo de cosas. Y personas que no creen, que no han venido aquí a decir que son siervos de Yahweh ni creyentes, y te salen con eso. Yo no soy de ninguna religión, es una frase típica que utilizan algunos ángeles. Y es verdad. Uno no es que crea, no eres de ninguna religión, olvídalo, no eres enviado de Yahweh. Al contrario, es enviado de Yahweh, por eso no es de ninguna religión. Me lo está diciendo. Yo no soy de ninguna religión, Rafael. Los que son de religiones son los demonios. Yo no soy de ninguna religión, yo soy un malak de Yahweh. Oye lo que te digo. Sigue firme, mantente en lo que estás, no te flaquees, no titubees, no importa lo que te metan en la cabeza, las tentaciones que sufras, lo que te quieran hacer pensar. Tú espera el justo juicio de Yahweh y de Yahshua, que si esto no se arrepienten, mal les va a ir, y si se arrepienten, que lo demuestren rápido por todo el mal que te han hecho, a mí y a todos los demás. Una vez nos maten, ya no se pueden arrepentir, ya mataron. Pero se pueden arrepentir, porque Pablo consintió en la muerte de Esteban y se arrepintió. Pero miren que Yahshua se le tuvo que aparecer personalmente a él para que él pudiera dar ese paso, porque él hasta blasfemó en su ignorancia. Pablo era blasfemo, lo dijo, en su ignorancia. Así que a veces las personas, uno le dice estas cosas: estás mal, estás caminando mal, no tienes discernimiento, mira dónde andas, estás siguiendo a esta gente que no son del pueblo. Estás aceptando doctrinas que son del demonio y no saben, ¿no? Que los cristianos romanos, todo es un invento. Yahshua, voten a Yahshua, voten a los apóstoles, voten todo el Berit Hadashah. Y después te queda el Tanakh y también lo tienes que votar, porque en el Tanakh se hablaba de Yahshua, del Mashiach venidero, y ahí está, y lo tienes que aceptar o no. Y si no votas el Tanakh, entonces tienes que aceptar que lo que votaste fue un error y te has perdido, y te has perdido como quiera, porque ya votaste lo que no tenías que votar. Que porque los grecos romanos que hay un Yahshua falso. Pues vota el falso, pero quédate con el verdadero. El que haya uno falso o 20,000 falsos no quiere decir que el verdadero deje de existir, querido codrito. Qué ignorancia, qué falta de discernimiento, ¿verdad? Así que a veces la gente quiere escupir toda esta verdad que uno por discernimiento tiene y que se las quiere dar a conocer para que ellos salgan de su error, de su trampa, por su falta de discernimiento que ellos tienen. Sin embargo, les decimos a esas personas que cuanto más ellos asimilen la verdad, acepten la falta de discernimiento que tienen, se presenten mansos ante Yahweh, podrán poner en práctica en sus vidas eso poco que vayan a ir aceptando, que Yahshua les va a estar revelando por el cambio de corazón que hay en ellos y que no había antes, y más se sentirán preparados para participar de alimento más sólido en el futuro. Más capacidad tendrán para discernir, para absorber lo correcto, y podrán dejar el biberón, la botella de la lechita del bebé, y graduarse de esa etapa infantil y crecer hasta la madurez espiritual para llegar a la plenitud de su llamamiento y de su servicio a Yahweh y a sus pueblos aquí en este mundo, y tener obras válidas para cuando Yahshua venga nos recompense. Shalom, querido.